Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos esta mañana a la casa de Dios, al programa Hawái para Cristo. Estamos muy contentos este día. Hoy empieza la Semana Santa y estaremos predicando acerca de estos momentos, estos días tan especiales para el mundo cristiano. Esperamos que cada uno de nosotros podamos celebrarla de acuerdo a la bendita palabra del Señor, al consejo que el apóstol Pablo nos dijo y nos dio para que nosotros la celebremos. Así es que regreso con el mensaje de la palabra de Dios para estos días santos, como dicen. En la celebración de la Pascua, el Señor estableció la Pascua como uno de los eventos trascendentales en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía la obligación de celebrar cada primer mes del año la Pascua del Señor, porque Dios en su infinita misericordia los había sacado de Egipto, de la esclavitud, del tormento, del sacrificio, del dolor, de la escasez, del hambre, de la sed, del calor. Dios los había sacado. Y les dijo, este será el principio de mes y del principio de año para ustedes. Y Él les marca el día primero de Nisan. También se llamaba Abid, el mes de Abid. El mes de Nisan fue llamado después. Así es que, hermanos, esta fiesta era muy importante para ellos. Tan importante que vino a ser en el pueblo de Dios una realidad de la celebración que nosotros tenemos que hacer. No me quiero alargar mucho porque tengo muchas láminas, pero quiero ir bien rápido en la primera sección. La primera sección que voy a hacer, no voy a predicar, solamente les voy a enseñar, amén. Rápidamente les voy a enseñar. Y una de las cosas que les voy a enseñar es qué pasó la Semana Santa, qué pasó esa semana en que Jesús iba a morir. ¿Dónde estuvo? ¿Qué fecha fue? ¿Cuándo fue? Pues la verdad de las cosas que nosotros observamos, celebramos la fiesta de la Pascua porque el Señor nos manda que la celebremos y la hagamos. Pablo nos manda, como vamos a ver, cómo la debemos de hacer. Dios nos ordena esta enseñanza y hermanos, nosotros entendemos por eso la importancia de esta celebración. ¿Ok? Así es que vamos a ver en esta mañana, rápidamente, voy a tratar de hacerlo rápidamente, en dónde estuvo el Señor durante esta semana. El día viernes, el Señor nuestro Dios es ungido en Betania. Ese es el día 9. ¿Ok? Ese calendario es el calendario de hebreo. La verdad de las cosas, hermanos, que el calendario hebreo tiene muchas interpretaciones. Hay el calendario de Gibel, y es uno de los calendarios más exactos en cuanto a las fiestas. Pero imagínense ustedes, hermanos, cuando se celebran estas fiestas, pues no las podemos hacer exactamente como ellos dicen, porque si se imaginan ustedes, mañana es Pascua, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero ¿quién quiere venir mañana? Nadie va a querer venir mañana. Si hemos cambiado el día viernes por el día miércoles, que es cuando Jesús resucitó, y la gente tampoco aprecia, dice, no, si estamos acostumbrados que el día viernes nació Jesús, murió Jesús, no murió el día viernes, amén, Él murió el día miércoles, y es por eso que la celebramos, pero pues no exactamente, porque la luna llena es mañana, entre hoy y mañana es luna llena, y esa fiesta se celebraba en luna llena. Así es que las fiestas son marcadas por el sol y la luna para que la gente tuviera cuidado cuando era la fiesta y no faltaran a la cita. Este día era un día tan inmemorable en el tiempo de Israel que 2 millones de personas habían llegado a ese lugar para celebrar la fiesta del Cordero porque habían oído que muchas cosas grandes estaban sucediendo en Israel y que había un profeta de Dios que estaba haciendo milagros, y esa comezón religiosa los trajo ese día de Turquía, de Siria, de Europa, llegaron para celebrar la fiesta de la Pascua y ahí se reunieron. Así es que el día viernes Jesús es ungido en Betania.
Dice así la palabra del Señor. Oiga bien, ¿cuántos días? 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. El día viernes Jesús estaba ahí, hermanos, en Betania, y eso es importante que nosotros lo notemos para que nos dé lugar para la predicación que voy a dar de cuál fue el día en que Jesús entró a Jerusalén. Así es que ya entendemos ahora que fue el viernes que fue ungido en Betania. Betania está muy cerca de Jerusalén, allí estaba Lázaro, demuestra que era Jesús, que era viernes, Jesús estaba ahí en Betania. Y hermanos, el sábado por la mañana, dice la palabra del Señor que el día 10, como había mandado la palabra del Señor en el libro de Éxodo, el día 10, exactamente el día de Abib, que se hace el día de... ¿Qué se hace el día de Abib? ¿Qué se hace el día 10 según la palabra de Dios? Bueno, se escoge el cordero. El cordero es escogido por el sumo sacerdote y todos tienen hojas en las manos porque este es el cordero que se iba a sacrificar. Y el sacerdote, hermanos, está pasando cordero por cordero y el pueblo está excitado para saber cuál va a ser el cordero que se va a sacrificar ese día. Jesús, por otro lado, está sabiendo que toda esa ceremonia se está haciendo de acuerdo a la profecía que ya se había dado por los profetas y que ese cordero y esa ceremonia le correspondía a él. Pero la gente ni cuenta se daba. Ellos estaban entusiasmados en que el sacerdote iba a decir qué cordero se iba a sacrificar ese día. Ya tenían sus ramas, sus palmas para celebrarlo. Y hermanos, qué increíble acontecimiento fue este. ¿Te imaginas 2 millones de personas gritando por el cordero que iba a ser sacrificado? Y Jesús sabía que era para él, pero ellos estaban excitados cuando el sacerdote levanta el cordero y dice, este es el cordero que vamos a sacrificar. Y todo el pueblo gritó y se fueron caminos del monte de los olivos al templo, gritando, cantando y alabando a Dios y dando gloria a Dios, porque el Mesías prometido iba a venir. Hosana, Hosana, aquel que viene en el nombre de Jesús. Ven, sálvanos ya de la bota romana. Y hermanos, ellos iban tan alegres y tan contentos. Y déjenme decirle algo que me llamó la atención. En la vida religiosa de las personas se hacen cosas extremadamente fuertes porque muchas veces pues no se conoce de Dios. Ellos ni idea ni se imaginaban que el Cordero de Dios ya había sido predestinado y que ahí iba, pero ellos estaban esperando que se sacrificara el Cordero que el sacerdote había elegido. Qué increíble, ¿verdad? Esto parece contradictorio, pero eso es lo que dice la Biblia. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Así es que, hermanos, ¿qué pasó el sábado? Por la noche, el sábado por la noche, dice la palabra del Señor, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y dice, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Betania está cerquitas de Jerusalén. Cerquita, subes al monte de los olivos, allí está Betania. Así es que Jesús se quedaba con María, con Lázaro y con su hermana Marta. En ese lugar, él ahí pasó la noche. Entonces ahora entendemos, ¿cuándo fue sábado de Ramos? ¿Cuándo fue domingo de Ramos? ¿Cuándo entró Jesús a Jerusalén? El día 10, que era cuando se escogía el cordero. El día 10 escogerás un cordero y lo tendrás contigo 4 días. Y entonces lo sacrificarás entre las 2 tardes. Así es que el cordero se guardaba para dentro de 4 días iba a ser sacrificado en el templo. Fíjense que curiosamente, hermanos, ese cordero que escogieron, por alguna razón, escapó de las manos de los sacerdotes. Lo que un cordero nunca hace. Los corderos son mansos, humildes y siempre se dejaban matar, no había ningún problema. Pero este cordero, según la tradición, saltó, hermanos, y huyó. Y tuvo que morir Jesús por el pueblo
de Dios, el pueblo del Señor. Jesús murió por su pueblo y nosotros somos su pueblo, hermano. Ahora vamos a ver la cronología del domingo. Al día siguiente de este acontecimiento era el primer día de la semana. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y esto sucedió el día primero. El día primero, dice, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y pasando por la higuera, vieron que la higuera se había secado. Esto todavía pasó, hermanos, entre el día domingo y el día lunes, porque algo que quiero enfatizar es que en Israel, hermanos, el tiempo se cuenta de 6 de la tarde, ¿ok? De 6 de la tarde a 6 de la mañana es noche. Ya empieza el día empieza a las 6 de la tarde. Por ejemplo, esta noche ya es lunes para ellos. En las 6 de la tarde, metiéndose el sol, ya es el siguiente día. No es como nosotros hasta las 12 del día. Por eso es que muchas veces no entendemos el mensaje de la palabra de Dios, porque cuando habla de un día, dice, ¿cuál día estuvo el Señor ahí? El día, por ejemplo, que el Señor establece la Santa Cena, no fue la Pascua, fue un día antes de eso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos los dice. Así es que seguimos ahora con la cronología de lunes. Dice, 2 días después era la Pascua. Con una estrellita que ustedes ven ahí, estoy señalando el día lunes, ¿ok? El día lunes dice que 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. La enseñanza, hermanos, que estoy dando rápidamente, solamente para mostrarle qué es lo que se hizo durante toda esa semana. ¿Ven? ¿Me están entendiendo, verdad? Así que todavía estamos el lunes por la mañana. La fiesta comienza 2 días después de la Pascua. Recuerden que ellos decían, no durante la fiesta, no lo iban a matar, tenía que ser antes. Así es que en la cronología del lunes por la noche, dice, 2 días después era la Pascua, ya leí. Y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto. Pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. ¿Cuándo sucedió esto? El lunes por la noche. Amén. Así es que seguimos. La cronología del día martes en la noche. ¿Ok? La cronología del día martes en la noche. ¿Qué día era martes en la noche, hermanos? Para ellos, ¿qué día era? ¿Se acuerdan que les dije? ¿Qué día era? Miércoles. ¿Ok? Si era en la noche, ya era miércoles. Pero nosotros estamos viendo a nuestro calendario el día martes, pero en la noche. En la noche el Señor Jesús dice que sabiendo Jesús que su hora había venido para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amándolos hasta el fin. Y mientras comían y cenaban, Jesús les dio el pan y el vino y les dijo, este es el pacto, esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Fíjense ustedes, hermanos, que hace algunos años, ya tiene esto bastante tiempo, que Manuel Bonilla cantaba un canto que decía, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Ese canto, empezaron a decir, no cantes ese canto porque estás diciendo de la cruz y la cruz es un símbolo de muerte. Bueno, eso es verdad, la cruz romana es un símbolo de muerte. Entonces le cambió Manuel Bonilla, yo siempre amaré a Jesús, y ya no dijo la cruz. Ok, en sus triunfos mi gloria será, pues que es correcto. ¿Pero qué tiene la cruz? Bueno, la cruz es símbolo de muerte. Pero, hermanos, en el significado de la cruz, hay una letra en hebreo que se llama la letra Taf. La letra Taf, hermanos, se escribe esa letra, esa letra se escribe para escribir
pacto. Y saben ustedes que esa letra en el hebreo, en el paleo hebreo de años atrás, era una cruz. Dios tenía que cumplir su pacto en la cruz del Calvario. En esa cruz, hermanos, se llevaba el pacto. Por eso Jesús dijo: ese es el pacto en mi sangre. Beber de él todos, porque todas las veces que bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y dice la palabra del Señor: y ese es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá. En aquellos días yo derramaré de mi Espíritu Santo, y ellos me van a ser testigos y van a predicar la palabra. Y ese acontecimiento se cumplió en el día de Pentecostés, cuando el Señor derramó de su Espíritu Santo, primero, hermanos, en los judíos y después en los gentiles. Qué increíble, ¿verdad? Eso, hermanos, es la alineación que nosotros tenemos hasta el día martes. El día miércoles, dice la palabra del Señor, hermanos, que el día miércoles, cuando Jesús murió, hermanos, fue crucificado entre las 12 del día y las 3 de la tarde. En esa fue la hora en que hubo un eclipse solar. No sé si fue eclipse solar, no sé qué cubrió el sol durante 3 horas, no sé eso, pero hubo una oscuridad tremenda. Y dice la palabra del Señor que cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. 3 horas de tinieblas. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Significativamente, nadie podía entrar al lugar santísimo, pero el velo se rompió, los sacerdotes se espantaron y dijeron: ¿qué está pasando? Y ahora todos podemos entrar al lugar santo de la presencia de Dios. ¿No le da gloria a Dios por eso, hermanos? Gloria a Dios, porque ya no necesitamos sacrificios. Nuestro sacerdote, nuestro cordero ya fue sacrificado. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y bajándolo, le envolvieron en un lienzo de lino y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nada le había sido puesto todavía. Hermanos, ¿a qué horas lo bajaron si él murió a las 3 de la tarde? Nicodemo y ¿se olvidó su nombre? Ahorita me acuerdo. ¿Nicodemo y quién? José de Arimatea. Gracias, hermana. Ellos fueron a Pilato y le dijeron: danos el cuerpo del Señor. Pilato se quedó asombrado: ya se murió, porque muchos duraban tiempo para morirse, pero a Jesús lo habían sacrificado un día antes. ¿Ya se murió? Sí, dice, danos su cuerpo. Sí, ¿cómo no? Y le dieron su cuerpo. José de Arimatea y Nicodemo acudieron, hermanos, con ese... A mí me emociona eso. Bajaron al Señor de la cruz, lo embalsamaron y lo metieron al sepulcro. Cuando todo ese movimiento se llevó, hermanos, se debe haber llevado como unas 2-3 horas, de manera que Jesús queda en la tumba como eso de las 5 a las 6 de la tarde. Tenían que apresurarse, hermanos, porque la fiesta de los panes sin levadura se llevaba a cabo a las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde no había ningún movimiento. Así es que era miércoles, la fiesta, hermanos, de los panes sin levadura, el sábado santo, el Shabbatón que se decía, era el día jueves. Ese día jueves era un día memorable, un día grande, porque se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Jesús fue enterrado igual como se enterró el pecado. Todos en Jerusalén sacaban la levadura era símbolo del pecado, y la sacaban y la llevaban fuera de la ciudad, allá la tiraban, la enterraban y se olvidaban. En ese momento que iba a empezar la fiesta de los panes sin levadura, Jesús lleva el pecado de todos nosotros y lo entierra en la tumba y nos hace libres de la condenación del pecado, y ahora tenemos vida por su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. ¡Wow! ¡Qué increíble acontecimiento es para nosotros! Nos debe de dar mucho gusto por eso. Así es que el Señor muere, hermanos, en esa hora y es enterrado. Era el día de la preparación y estaba comenzando el día de reposo.
el Shabbatón o sábado alto para ellos. Iba a comenzar. Jesús queda en la tumba solo exactamente a las 5 de la tarde, o más o menos de 5 a 6 de la tarde. Él queda solo en la tumba para llevar a cabo 3 días y 3 noches, 72 horas. Tenía que estar exactamente para que Él resucitara. Y dice la Biblia, y las mujeres que habían venido con Él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto. Y oigan esto, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y aquí es donde podemos entrar nosotros en un conocimiento de esto. Esas mujeres que regresaron, dice que fueron y compraron especies aromáticas. ¿Ustedes creen que en la fiesta de los panes sin levadura alguien tenía abierta su tienda? Nadie, absolutamente nadie. Sería apedreado inmediatamente. Así es que esto lleva confusión a las personas y dicen, no, y descansaron el día sábado, pero aquí el sábado es el día conforme al mandamiento. El mandamiento que Dios les dio fue que guardaran el 7º día. No era el día jueves. El día jueves era garantizado que los guardaron. Tampoco ellas fueron a comprar las especies aromáticas, por lo que vamos a seguir leyendo. Ahora sí, el viernes, la cronología del martes es la última cena. Bueno, ahí, la cronología del viernes. Ok, se me fue un poco la escritura. La cronología del viernes, hermanos, en la cronología del viernes dice la palabra que pasado el día de reposo, oiga bien, anteriormente había dicho que ellos habían ido a comprar las especies aromáticas, ¿verdad? No podían porque era día fiesta, era un Shabbatón. Pero ahora ya había pasado el Shabbatón, ahora era viernes. Pasado el día del reposo, el día del Shabbatón o el día sábado alto, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Solo que se tenían que esperar porque el sábado, tenían que guardar el sábado y después de que terminara el sábado, ellas podían ir, hermanos, para ungir al maestro. Así es que descansaron el Shabbat de la semana, el día 7º del día, y dice la Biblia que el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que ya la piedra había sido quitada. Y aquí otra vez nos encontramos con contradicciones, porque nosotros pensamos que María Magdalena y Salomé fueron al otro día en la mañana. Dice, hermanos, cuando todavía estaba oscuro. Entonces pensamos que ellos fueron el otro día en la mañana cuando todavía estaba oscuro. No, ellos fueron cuando ya era oscuro. Porque la vida en Israel empieza, hermanos, el sábado en la tarde. En el sábado en la tarde todos los puestos están abiertos, todos los restaurantes están abiertos, hay un movimiento increíble y las mujeres de Dios los iban a esperar hasta el día siguiente para ir a su maestro, pudiendo ir el mismo día. ¿Qué pasó, hermanos? Cuando ellas fueron, ya el maestro ya no estaba. ¿Cuándo resucitó Jesús? El sábado a las 5 de la tarde, Él resucitó. ¿Cuándo se presentó al Señor? El día primero. Al siguiente día se presenta el Señor. Porque dice la palabra del Señor que cuando María lo vio, quería tocarlo, dijo, no me toques porque no he subido a mi Padre. No estoy purificado, no he subido a mi Padre. Él todavía no subía. Él se presenta el día primero de la semana como el principio de la resurrección, como la ofrenda de Bekurim, la fiesta de los panes de trigo. Él se presenta, hermanos, como la primicia de la semilla de la resurrección. Así Él se presenta el día primero, hermanos,
para la gloria del Señor y para darnos la victoria a nosotros también en la cruz del Calvario. ¿Entendemos esto, verdad, hermanos? Así es que miren ustedes, vuelvo a repetirles, no podemos nosotros establecer exactamente las fiestas, porque en primer lugar no sabemos qué calendario seguir, pero nosotros celebramos esa fiesta porque sabemos que Dios Jesús murió por nosotros. Así es que, hermanos, el día sábado, cuando el Señor Jesús resucitó, pues ya estaba oscuro. En el texto dice que todavía era oscuro, pero en la realidad el día sábado, cuando ellas fueron, ya estaba oscuro. ¿Okay? Por eso ellos pensaron, ¿quién nos va a ayudar? ¿Okay? Y hermanos, cuando ellos llegaron el día primero, que eran como las 6, 7 de la noche, pues ya Jesús se había resucitado, porque vieron que ya la piedra había sido quitada. ¿Entendieron, hermanos? Denle un aplauso a nuestro Dios y por lo menos estamos aprendiendo algo. Ahora sí les voy a predicar, hermanos. Amén. Ahora sí les voy a predicar. Y quiero hacerlo para la gloria del Señor, porque yo le he puesto a mi título, hermanos, ¿celebrar Pascua o no celebrar? ¿Okay? Este evento, hermanos, que quedó establecido en la palabra del Señor, óigalo bien, este evento que está establecido en la palabra del Señor es solamente para el pueblo de Dios. ¿Ok? Ahora quiero que entienda esto. Este evento que el Señor establece no fue solo para los judíos. Eso no es verdad. Este evento fue para el pueblo de Dios. ¿Y el pueblo de Dios cuántas tribus eran? 12 tribus. En total eran 13 por Manasés y Efraín. Pero esas tribus, hermanos, recibieron este mensaje de Dios. Y el pueblo de Dios es el único que está, hermanos, privilegiado de celebrar todas las fiestas del Señor. El Señor le dijo a su pueblo, estas son las fiestas que ustedes van a celebrar. Esas fiestas no son judías, esas fiestas no son hebreas, esas son las fiestas de Jehová. Recuérdenlo. Yo voy a venir en esos días y me voy a presentar ante ustedes y no quiero los excuse me que yo no sabía. Tienen que saber que ustedes están programados, están obligados para celebrar las fiestas de Jehová en estos días. ¿Y cómo sabían que eran los días? La luna. En luna llena se celebraron todas las fiestas, con la excepción de la fiesta de las trompetas, que esa se celebra sin luna o cuando sale la luna. Pero hermanos, queda establecido para el pueblo del Señor, y yo quiero que leamos rápidamente. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Eso fue lo que el Señor les dijo a Moisés y Aarón. Y Él les dijo, este mes será el principio de los meses. Ya Él estableció cuál era el calendario que ellos iban a seguir. Nosotros seguimos el calendario gregoriano por alguna razón, pues somos gentiles, pero ellos seguían el calendario que Dios les había dicho. Dice que le hablara a la congregación de Israel, que les dijera que el día 10 del mes, que se tomara un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y si la familia era muy pequeña, que invitaran a otros para que se comieran todo el cordero, pero que no tenía que quedar nada del animal. El animal, dice, será sin defecto hasta el día 14 de ese mes, y lo inmolarán en la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas las comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Esta era, hermanos, la ceremonia que ellos hicieron, y curiosamente ellos todavía la hacen. Amén. Nosotros la hicimos en la pandemia, ¿se acuerdan? Cada quien en su casa hizo su cena y comimos. Y la celebramos de esa forma. Pero les dije a los jefes de familia, tomen el pan y tomen el vino y den la Santa Cena, den la comunión. Que eso es lo que vamos a hacer este
miércoles. Vamos a tomar la comunión. Así es que el Señor les dice que Él iba a matar a todos los primogénitos de los egipcios. En venganza de sus dioses, cada plaga iba en contra de un dios egipcio. La plaga de los piojos, la plaga de las moscas, todos eran dioses paganos que ellos los tenían muy en alto. Jesús dice, el Dios dijo, les voy a mandar, ese es su Dios, pues ahora le tomen su Dios. Y les mandaba moscas que no podían sostenerla. Pero le dice, en ese día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perfecto, perpetuo. 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ella, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, y por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces, hermanos, esta celebración la está celebrando ahorita el mundo entero. Nosotros también estamos celebrando, estamos recordando ese grande acontecimiento que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Ahora, toda esa ceremonia, todo eso que el Señor demandó, se lo demandó a su pueblo. El pueblo, hermanos, debería de haber entendido que Jesús el Mesías había muerto por ellos. Y Pablo, hermanos, nos declara que nosotros debemos celebrar esa fiesta, pero nosotros debemos celebrarla, hermanos, no con la vieja levadura. Dice la palabra del Señor: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Hermanos, ellos estaban, ahorita veníamos oyendo acerca de la vaca roja que ellos están preparando para sacrificar al Señor. Tiene que ser sin un pelo blanco, negro, de cualquier. Están preocupadísimos en ellos. Así habíamos de estar por nuestras almas. Amén. Así habíamos de estar nosotros preocupados por ver que no haya nada en nosotros que estorbe la presencia de Dios. Qué vaca, qué chivo, qué nada de eso. Eso ya no tiene ningún valor. Jesús, nuestra Pascua, Él sí fue sacrificado, amén. Y Él es el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. Él le pertenece la gloria, la honra y la alabanza por su pueblo, por generaciones, porque Él murió por nosotros. Qué acontecimiento tan hermoso, hermano. Qué impresión es esta. Me da mucho gusto poder decir esto. Hermanos, Pablo a los creyentes de Corintio, Pablo les exhorta, hermanos, a eliminar el pecado que rodeaba la comunidad de los creyentes, siendo una iglesia salva, siendo una iglesia con dones, siendo una iglesia avivada, hermanos. Pablo les dice que saquen la levadura de pecado. Una iglesia llena de pecado, llena de maldad. Siempre ha existido en las iglesias eso, y las personas no se sienten mal porque creen que están bien lo que están haciendo. Hermano, lo mismo de Pablo, nosotros los predicadores debemos exhortar el pecado y no aceptarlo en nuestras congregaciones, en nuestras vidas. Sáquenlo fuera del campamento, llévenlo, entiérrenlo y no vuelvan más. Cuando Jesús decía, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Figurativamente no quería que se lo cortara, pero hermanos, corta el cable, corta el Playboy, corta lo que te perjudica, tu ojo, sácalo. Nosotros tenemos que exhortar acerca del pecado. No es fácil, hermanos, tener una congregación así. Si tú no les predicas, Dios los va a bendecir, hermanos. Así como están, tal como soy, Señor, vengo a ti. Y así como están, no importa. Dios sabe que son débiles. Dios sabe que todos pecamos. Ay, quien no peca. Y esa clase, hermanos, de actitudes y de predicación
no son correctas delante de Dios, porque Dios, hermano, nos va a pedir cuenta de los predicadores. ¿Por qué no les dijiste? ¿Por qué no les exhortaste? Pues no es que no entendías, a ti no te importaba eso. Pero ellos estaban conscientes de su situación espiritual cuando tú les hables del pecado. Platicaba con mi esposa y le decía, me contaba un sueño tan tremendo que me ha dejado espantado, hermanos. Pero yo le decía, ¿pero qué podemos hacer? No podemos ir a decir a esa persona, arrepiéntete, porque cada uno de nosotros estamos bien. No, pues yo predico la palabra, yo debo de estar bien. Pues sí, es cierto, debes de estar bien. Pero ¿qué tal si no lo estás? Arrepiéntete, pídele perdón a Dios para que puedas ejercer tu ministerio. Hermanos, cuando Pablo les hace la exhortación a la iglesia de Corintios que saquen la levadura de pecado, en este sentido el apóstol, hermanos, les explica que todo lo que agreguen, que cualquier cosa, por pequeña que sea, al mensaje del evangelio, este agregado se convierte en una falsa doctrina que da como resultado que el evangelio se ha corrompido y al fin y al cabo un poco de levadura leuda toda la masa. Nada se puede mezclar con el evangelio de la salvación por la gracia a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada y el Cordero ya fue muerto y fue para limpiarnos y salvarnos y darnos vida eterna en Cristo Jesús. El cordero que ellos sacrificaron en la primera fiesta, hermanos, ese los libraba solamente de la muerte del ángel que venía esa noche. No les daba vida eterna. Todos ellos perecieron en el desierto, todos fueron muertos, todos fueron condenados porque no creyeron en fe en nuestro Dios. Pero Jesús, el Cordero de Dios, vino para perdonarnos primero, para salvarnos y para darnos vida eterna, cosa que nadie lo puede hacer. Pero Jesús lo hizo por nosotros. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Entonces no podemos nosotros mezclar las cosas con el Evangelio, porque eso haría que el Evangelio se contaminase. Cualquier mezcla o intento de mezclado, hermanos, arruinará el Evangelio genuino. Cualquier intento de mezcla de la obra de Cristo con mérito humano, sistemas de salvación por obras ocasionadas o deterioros terribles y la introducción de una falsa doctrina esclavizadora no tiene ningún sentido en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es por gracia, que es por fe. Qué increíble, hermanos. Así es que Pablo nos recomienda, celebremos la Pascua, ¿sí o no? Sí, celebremos la Pascua, pero recordemos que nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros, no solamente para darnos vida y que no muramos mañana, sino para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna, que ese fue para lo que Cristo murió. Y por ese motivo resucitó para que nosotros en Cristo Jesús fuésemos resucitados. Se presentó como la ofrenda de primicias de la resurrección, para que nosotros un día también seamos resucitados o transformados a su imagen y a su semejanza. ¿No le doy un aplauso a Dios por esto? Yo quiero eso en mi vida, gloria al Señor. Efesios 1:17 dice, en él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia bendita. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué hicimos, hermanos, para salvarnos? Nada. Él nos salvó cuando estábamos en pecados de nuestros delitos y pecados y estábamos condenados, porque la Biblia dice que porque todos pecados están apartados de la presencia de Dios. Hermanos, qué increíble fue la salvación que Dios nos dio. Y miren ustedes, hermanos, que cuando Jesús está con sus discípulos, les dice algo que me estremece mi corazón y les dice: ¿cuánto tiempo he deseado este momento? ¿Qué quiso decir, hermanos? ¿Qué quiso decir? Pues el Señor, hermanos, cuando usted va y ve las palabras en hebreo y en griego, hermanos, eso es pasión.
¿Cuánto tiempo he querido pasar estos momentos con ustedes? Es pasión, es como cuando el esposo o la esposa llegan al matrimonio y esperan con esa pasión, con ese gozo, con esa alegría, el poder estar con su esposa y gozar de lo que Dios les dio y poder disfrutarlo y sentirse feliz. Me estremece, hermanos, pensar que nuestro Dios amara tanto a su pueblo que deseara y dijera: tengo una pasión por estos momentos, sé que por medio de estos yo voy a estar con ustedes. ¡Wow! ¿Cómo me emociona ese mensaje del Señor? ¿Le podemos dar valor a eso? ¿Le podemos dar el valor que merece su pasión por nosotros? Denle un aplauso al Señor, hermano. Así que, hermanos, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad, de verdad. Los líderes religiosos, hermanos, el Señor los consideró unos hipócritas, porque en la vida religiosa lo único que hay es hipocresía. Tanto cuidado para el cordero, tanto cuidado para el chivo, tanto cuidado para la vaca, pero sus vidas pecaminosas. Por la misericordia del Señor, muchos no fueron eliminados. Como lo somos en este momento, por la misericordia de Dios, muchos no hemos sido muertos por su misericordia, porque nos da la oportunidad de venir ante su presencia y ser salvos. Y esa es su pasión, eso es su deseo de Dios. Ansea estar con nosotros, vivir con nosotros, gozar con nosotros. Y a veces no le damos la oportunidad de hacerlo. Y esto es triste y es degradante. Pedro lo mira de esta manera y dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya, gloria a Dios por esto. Hermanos, nuestra manera de vivir, fuimos rescatados por Cristo de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo podemos nosotros vivir vanamente en las cosas de Dios? ¿Cómo podemos nosotros permitir, hermanos, que la vanidad, que el orgullo, que la miseria, hermanos, envuelva nuestras vidas y nos presentemos como los hipócritas fariseos que Jesús dijo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? ¿Cuál era lo suyo del Señor? La enseñanza de su palabra, la enseñanza de la Torá, la enseñanza, hermanos, que Él había escrito muchos años. Y fue, hermanos, ¿a quién? A lo suyo. A los suyos, los que tenían el liderazgo, los sacerdotes, los escribas, los que estaban a cargo de ellos. Y ellos no le quisieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio el privilegio de ser hijos de Dios. ¡Wow! No somos cualquier cosa, hermanos. Somos hijos de Dios. Pongamos en alto el nombre de nuestro Padre. Que no se hallado entre vosotros quien robe, quien mienta, quien meta disensión entre los hermanos. Que no haya entre nosotros eso. Porque es terrible, hermanos. Quiero darles un consejo esta mañana. Tengan cuidado con quién se juntan, quién se acerca a ustedes. Porque siempre, en todo lugar, siempre hay una persona que no sé cómo le hacen para cambiar la mente de la gente. Yo me doy cuenta a veces, ¿con quién se juntará ella? Porque antes nos saludaba, ofrendaba, diezmaba, pero dejó de hacerlo. No estamos pidiendo dinero, hermanos.
pero pierde la comunión. Ya no siente esa cercanía con sus líderes, con la iglesia, porque algo le metieron, algo le contaron y ahora está contaminada. Dice la Biblia que nosotros fuimos, hermanos, rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. ¿Okay? Y nosotros fuimos, hermanos, salvos no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Y a través de este versículo podemos entender mejor que los pensamientos y qué es lo que realmente sucede en la medida en que vamos creciendo. Aprendemos una vana manera de vivir, hermanos. Recibimos esta manera de vivir esencialmente de nuestras familias y las personas más allegadas, por la cual comenzamos a comportarnos y a tomar decisiones conforme a lo que hemos aprendido en el mundo que nos rodea. Esta mañana, estaba leyendo yo el libro de Esdras, el capítulo que sigo, esta mañana no sé, pero llorando estaba yo leyendo ese capítulo. Todo el capítulo me la pasé llorando, porque Esdras estaba confesando su pecado. Dice: Señor, nos hemos apartado, hemos hecho lo malo delante de tu presencia, hemos pecado contra ti, y tú nos llevaste al cautiverio, a la cautividad por nuestra negligencia y nuestra falta de amor hacia ti. Señor, perdónanos, Señor, porque te hemos ofendido, te hemos faltado. Esdras era uno de los más santificados en el pueblo, un escriba, un escritor, un guardador de la ley, un hombre diestro para la enseñanza, pero empieza su oración confesando su pecado. Cuando todos entendamos esto, cuando todos empecemos, hermanos, reconociendo nuestras rebeliones y nuestros pecados, otra cosa será en nuestras vidas. El sacrificio de Jesús no será en vano. En ese sentido, el resultado, hermanos, es tener un tormento de pensamientos, de ideas preconcebidas, de críticas, de contradicciones, en fin, una verdadera batalla campal en la mente, porque recibimos de nuestros antepasados, hermanos, la vanidad, el orgullo, el pecado. Y cuando me pongo a pensar en esto, en mis antepasados, me da vergüenza que haya habido incestos, hermanos, en mi familia, adulterios, fornicación, hechicerías, idolatrías y toda clase de maldad. Es vergonzoso. Esa era mi herencia de mis familiares del antepasado. Gracias que vino Jesús para salvarme. Gracias que Él me rescató de la mala manera de vivir. Gracias le doy al Señor, porque Él sí merece la gloria y la honra. Aleluya. Ahora vamos a entrar, hermanos, a lo que les enseñé al principio. Cuando Jesús entró, hermanos, dice que cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jerusalén Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada de los montes de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y cuando usted confronta este verso, dice: ya ven, así recibieron a Jesús el pueblo. No es verdad, hermanos. Los romanos estaban en Antonia, y desde la Antonia se ve el templo cerquitas y el monte de los olivos cerquitas. 2 millones de personas vienen gritando que tienen un nuevo rey. Roma llega y los masacra a todos y los mata. No era posible que eso estaban declarando, que Jesús era el rey. No era posible, porque los romanos los hubieran terminado. Y entonces ahora entendemos realmente lo que pasó. Y los últimos versos, fíjese usted en la historia,
Cuando leemos la historia de la entrada triunfal, leemos hasta aquí. Y estamos seguros que el pueblo alabó y glorificó al Señor y le dieron la bienvenida. Pero mire lo que termina diciendo el Evangelio. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Jerusalén, hermanos, es una ciudad espiritualmente muy hermosa. Usted va subiendo la colina, el camino hacia Jerusalén y va cantando Jerusalén la hermosa, Jerusalén la bella, Jerusalén la dorada. Y cuando nunca ha ido a Israel, pues no significa nada quizá, pero ir subiendo, cuando de repente llega a Jerusalén y ve la ciudad de Dios, una ciudad preciosa, aunque hay puras piedras, pero brilla, hermano, la presencia de Dios ahí. Su espectáculo es un espectáculo increíble, hermanos. Jesús también la miró así. Pero dice que cuando Él llegó, hermanos, al verla, lloró sobre ella. Esto sucedió después de la entrada triunfal. Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta en tus ojos. Ellos no se dieron cuenta, no conocieron que la profecía de los profetas se había cumplido ese día. Y dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te citarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No entendemos la visita de Dios a nuestras vidas. Cuando nos enfermamos, nos lamentamos y decimos, Dios nos está castigando, sin darnos cuenta que Dios nos está visitando. Que Dios está visitando nuestras vidas. Cuando las cosas no salen bien, Dios nos está llamando la atención. Pero no conocemos la visita de Dios en nuestras vidas. Y Dios nos pone en estrecho y nos manda personas difíciles para soportarlas y nos muestra, hermanos, formas diferentes para que nosotros nos demos cuenta que Él nos ama y que nos está llamando la atención. Y eso se lo mostró mucho a su pueblo, pero no entendieron. Si tan solo en este tu día conocieses quién es tu Salvador, si tan solo en este día pudieras ver que Dios te está visitando. Entendamos, hermanos, la visita de Dios en nuestras vidas. No es la única razón por la que estás pasando lo que estás pasando. No, no lo es. Es Dios que te está visitando, es Dios que te está llamando, es Dios el que está tratando de llamar tu atención. Pero por cuanto no conociste la visita de Dios, vendrá el castigo sobre tu vida. Dice la palabra del Señor, hermanos, que al día siguiente Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios tenía que ser examinado por el sacerdote. Y Juan era sacerdote. Él sabía que el Cordero que se iba a sacrificar era sin mancha. Dijo, este es el Cordero de Dios que quita, que borra el pecado del mundo. Y lo oyeron los fariseos, se espantaron los fariseos y toda la gente no entendieron. Por eso cuando Jesús entra a Jerusalén, 4 días
estuvo siendo examinado por el pueblo. 4 días lo probaron, 4 días trataron de acusarlo injustamente y no hallaron ni tacha, ni arruga, ni mancha, ni pecado, porque era el Cordero de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dele gloria al Señor una vez más en el nombre de Jesús. Dice el apóstol Pablo que Jesús el Mesías ofreció su sangre para salvarnos y perdonarnos. Y dice su palabra, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor por este acontecimiento, hermanos, que cuando venimos al Señor limpió nuestras vidas, limpió nuestras mentes, limpió nuestros corazones. Solo así podemos servir al Señor. Solo así. ¿Qué pide el Señor de ti? Que ames justicia, un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y ese sacrificio en su sangre, hermanos, fue lo que Dios nos dio. Ya voy a terminar, pero Romanos 5:8 es precioso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos de ustedes aún son pecadores? Bueno, Cristo murió por nosotros. Lo más hermoso que pueda haber en nuestras vidas es un reconocimiento. Sí, hermano, yo necesito de Cristo. Sí, yo necesito de Dios. Porque muchas veces no nos damos cuenta de la necesidad que hay en nuestro corazón, en nuestras vidas. Mi esposa cuenta del rencor que sentía para su padrastro. Y ella cuenta cómo lo sentía en su corazón. Y era cristiana y ella decía, ¿cómo es posible que esto suceda? Muchas personas viven con ese odio, ese resentimiento hacia alguien. Y muchas veces principalmente en la familia. Porque es lo que le pasó a mi esposa. Ellos están sirviendo al Señor. Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando podamos reconocer esto, iríamos. Miren ustedes, hermanos, me emociona mucho contarles esto, pero en los siglos XVIII, cuando los predicadores del avivamiento vinieron a predicar el evangelio del mundo, en el mundo católico que no conocía a Dios, hermanos, cuando ellos predicaban la palabra del Señor, hermanos, la gente se levantaba y corría al altar pidiendo perdón a Dios, porque sus pecados eran revelados a través del mensaje. Hoy es muy diferente, hermanos, muy diferente. Yo recuerdo un día, hermano, recuerdo que vino un pastor, no sé si fue un pastor o yo lo hice, no fue un pastor que vino y dijo, aquí hay una persona. En aquel tiempo, hermanos, cuando la pornografía se compraba en las licorerías y entraba la gente a una licorería y miraba para todos lados y entraba y luego para salir miraba por todos lados y era una fiesta aquello, hermanos, era un problemón de los que miraban pornografía. Y el hermano dijo, aquí hay una persona que está mirando pornografía y eso no le agrada a Dios. Hermanos, déjenme decirle algo. Si en este momento en las congregaciones se dijera eso, no se levanta ni uno, a pesar de que la están viendo por su teléfono todos los días. No se levantan, hermanos. No se levantan porque muchas veces no quieren dejar de verla. Y si se levantan y van y se arrepienten, después van a querer ver otra vez. ¿Y qué van a hacer? Por eso no se levantan. Pero ese día, hermanos, que este predicador dijo eso, no se levantó uno, hermano. Se levantaron 5 personas con ese mismo problema. Qué sinceridad, qué honestidad de esas personas a reconocer, me están llamando a mí, y acudieron al perdón de Dios. Ojalá Dios quiera
que el mensaje de Dios en los próximos años tenga el mismo efecto que lo tuvo en tiempo pasado. Bueno, hermanos, pues ya mucho más estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La ira de Dios vendrá, hermanos, cuando la iglesia sea levantada, y hermanos, la ira se va a desatar para el mundo pecador. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Siendo enemigos, hermanos, Dios nos reconcilió. Pues ahora que nosotros conocemos de nuestro Dios, hermanos, somos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dios nos reconcilió en Cristo Jesús, Señor nuestro, y nos dio vida eterna. Ya voy a terminar. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido la reconciliación y el perdón de pecados. Y dice Efesios capítulo 2, verso 11, por tanto acordaos que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión, circuncisión hecha con manos de la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hoy somos reconciliados, hoy hemos sido hechos cercanos. Ahora, hermanos, se celebra la fiesta de la Pascua. ¿Quién celebra la fiesta de la Pascua? Su pueblo, su iglesia, por la que Él murió en la cruz del Calvario. Somos su pueblo, somos el pueblo de Dios, hay un canto, somos el pueblo de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Él preparó su ley, Él preparó su Torah, Él preparó, hermano, su palabra para que nosotros la obedezcamos. ¿Tiene sentido su muerte? ¿Tiene sentido su sacrificio? Lo tiene, hermanos. Ojalá que nosotros lo aprovechemos y no seamos condenados. Esta noche pasará el ángel destructor. Dijo el Señor, yo pasaré, Pascua, saltaré, brincaré, me quedaré, estaré con ustedes. Cenaré con ustedes, los protegeré, les daré vida. Y Jesús dice, yo he deseado tomar esta cena con ustedes, porque todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Hermanos, el pacto de Dios fue hecho en la cruz por nosotros. Y Él está esperando que nosotros reaccionemos. ¿Cuántos brincarían? ¿Cuántos gritarían? Yo quiero ser salvo, yo quiero ser libre. Pónganse de pie y vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Porque esta mañana Dios quiere perdonarnos, Dios quiere reconciliarnos, Dios quiere, hermanos, liberarnos. Démosle valor a su muerte. Se celebra la Semana Santa, la gente sale a las calles, muchos se golpean la espalda, muchos se arrodillan en piedras, muchos hasta se dejan crucificar, muchos sufren cosas increíblemente terribles, hermanos. No conocen de Dios. Nuestro Cristo es nuestra Pascua. Él ya murió por nosotros. Él llevó nuestro castigo en la cruz del Calvario. El herido fue por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga bendita somos nosotros curados. Esta mañana Dios te está visitando. Recuerda la visita de Dios. Recuerda que Dios te está visitando. Recuérdalo.
que no te pase como al pueblo de Israel, que no conocieron el día de su visitación. Hoy Dios está visitando a muchos de ustedes. Ojalá Dios quiera que el Espíritu Santo de Dios haga el efecto en sus vidas y sean reconciliados con Cristo Jesús. Cierre sus ojos en el nombre de Jesús. Confiese sus pecados delante de Dios y dele gracias por su muerte. Dele gracias por su sacrificio. Dele gracias por esa pasión que el Señor tiene de estar contigo. Eres lo que Él siempre deseó. Tú eres lo que Él siempre deseó para Él. Te amó tanto que dio su sangre en la cruz para perdonarte. Esta mañana, si no conoces de Dios, abre tu corazón. Abre tu corazón y dile: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Perdóname, porque pequé, Señor, consciente o inconscientemente, pero he pecado delante de ti. Perdóname. Esta mañana abre tu corazón y dile a Jesús: Jesús, ven a mi vida. Reconozco que tú moriste por mis pecados. Dile. Confiésalo con tu boca, dice, porque si confesamos con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es el Señor, seremos salvos. Sé salvo esta mañana. Abre tu corazón, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y dile que venga a tu corazón, a tu vida. Él cambiará tu vida, tu manera perversa de pensar, de pensamiento, tu familia que heredaste las malas cosas. El Señor te perdonará y cambiará tu vida. Y dile al Señor: entra en mi corazón. Saca todo espíritu inmundo de mi vida y pon tu Espíritu Santo dentro de mí. Y hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como un siervo tuyo. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más. Hoy estamos contentos de poder escuchar la palabra del Señor. Ustedes saben que Dios tiene una palabra para nosotros y yo he hablado de nuestras vidas. Hemos aprendido un poquito de las Escrituras. Damos gracias a Dios por ellos, pero sobre todo le hemos dado ese realce espiritual, ese realce de Dios o hacia Dios por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros, Él cargó nuestras culpas, nuestros pecados. Ahora nosotros podemos entrar a su presencia, ahora le podemos pedir perdón a Él, ahora podemos nosotros declararnos libres de pecado por la sangre de Jesús. Eso de libre del pecado, pareciera que nunca hubiéramos pecado, pero ese es el propósito del plan de Dios, quitar el pecado del mundo. Cuando los judíos escondían la levadura, símbolo de pecado, la sacaban fuera de la ciudad y la enterraban por allá y la tiraban y la quemaban y la echaban a los ríos de manera que desapareciera. En esa misma forma necesitamos echar el pecado de nuestras vidas y ser agradables delante de Dios. Por eso dijo Pablo: ahora nosotros celebramos la Pascua no con la vieja levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo Jesús, ya fue sacrificada. Nosotros hemos sido salvos por el sacrificio de Jesús. Tenemos vida eterna porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Y este día, este momento es el momento más sagrado para nuestras vidas. Cuando nosotros no lo conocemos a Dios, hay una oportunidad, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Él da vida eterna. El Cordero Pascual que celebraban los hebreos en el desierto solo les dio vida para que no murieran cuando el ángel llegaba. Murieron todos después en el desierto, pero nosotros no moriremos, nosotros tenemos vida. Nuestra muerte, nosotros resucitaremos. Por eso Cristo resucitó, para que nosotros podamos resucitar para una vida eterna. ¡Qué maravilla! Esta mañana, si no conoces a Jesús como tu Salvador personal, entrégale tu corazón, reconoce que has pecado delante de Dios. Dile: Señor, he pecado, necesito la salvación en mi vida.
y tómate de la cruz, agárrate del sacrificio de Jesús y dile que su sangre preciosa te limpie, te perdone, te salve. Él poderoso, es poderosa su sangre bendita. Es el nuevo pacto para que nosotros nos reconciliemos con Dios. Dios lo preparó para tu vida y hoy te está visitando. Hoy recibe la visita de Dios para tu vida porque Él te está llamando para salvación, para vida eterna. Espero que este día reconozcas que tú necesitas a Cristo. Invítalo a tu corazón. Dile, Señor, entra a mi vida, a mi corazón. Saca todo espíritu inmundo de mi vida y pon tu Santo Espíritu en mí. Necesito de tu Espíritu Santo en mi vida. Necesito lo que tú, Señor del cielo, tienes para mí. Lo que ganaste en la cruz, yo lo quiero, Señor, en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, bueno, el Señor ha tomado en consideración esta oración que tú has hecho. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y si tú te has arrepentido y le has pedido perdón y lo has invitado a tu vida, hay gozo en el cielo. Regocíjate con los ángeles, regocíjate con el pueblo de Dios, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. La visita de Dios ha llegado a tu casa. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tenga misericordia de ti y permita que un día nos veamos en el reino del Señor, un día cuando Él venga para establecer su reino. Dios te bendiga.